Buenos días, profesores y profesoras. Espero estén muy bien. El día de hoy la capacitación va a ser sobre el diseño de actividades educativas para Moodle para cursos que no estén estandarizados. Antes de iniciar, pues tenemos que hacer un recorderis de qué son los cursos estandarizados y cuáles no. Los cursos estandarizados son los cursos de básicamente un minuto, mm, en donde pues vamos a encontrar un contenido ya creado previamente por la institución a través de unos autores y personas encargadas. Ahora bien, ¿cuáles son los cursos no estandarizados? Todos estos en los que no hemos usado ningún tipo de contenido de proyecto Innovame que permitan su edición completa. ¿Por qué hay cursos no estandarizados? Bueno, porque actualmente se está trabajando en ellos. La idea de esta capacitación, estimados profesores, es conocer em, cómo llevar este modelo Innóvame pues tenemos en un minuto a esas aulas, a esas actividades que básicamente no están estandarizadas y el docente desea conocer su funcionamiento, cómo están orientadas y cómo organizarlas. ¿Listo, profes? Básicamente esa es la idea de la capacitación. El día de hoy, pues como lo acaba de decir Gustavo, nos va a estar acompañando Cristian Yesid Gómez. Él es pues profesional en diseño Diseño educativo. educativo. Ellos se encargan pues de llevar toda esta información a las aulas virtuales cuando ustedes se comunican con nosotros que quieren proponer actividades a través del banco de actividades y lo demás. Esto pues lo hace nuestro equipo de producción educativa. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Como lo comentó Paula, hago parte del equipo de Campus Digital en el área de diseño educativo. Pues ya tengo una experiencia amplia en el diseño de actividades y quizás con algunos de ustedes he trabajado en algún momento en el diseño de cursos. Entonces el día de hoy revisaremos rápidamente la estructura de las actividades y las sugerencias que se deben tener en cuenta para elaborar este tipo de materiales que son útiles para ustedes y para los estudiantes que toman las asignaturas. Bueno, profes, antes de iniciar con este paso, tengan en cuenta que nos vamos a basar en el microcurrículo. Si ustedes no conocen el microcurrículo de su curso, deben comunicarse con su coordinador de programa, porque pues esta información la da directamente la coordinación. Cada curso ya tiene asignado un microcurrículo que es el que nos indica el ministerio y está aprobado por el Ministerio de Educación, que nos indica bueno, el tipo de contenidos que vamos a ver dentro del curso. Entonces, es importante que ustedes conozcan que esa información la vamos a sacar de allí. ¿Listo? Y que el uso de aulas virtuales, pues ya en esta capacitación no lo vamos a dar. Básicamente es solo crear una tarea, la actividad más sencillita que tenemos. Entonces, en esa nos vamos a basar. Listo, Paula, muchas gracias. Bueno, tal y como comentaba Paula, el microcurrículo es el punto de partida para definir y delimitar las actividades que queremos montar en nuestras aulas. Sin este insumo es prácticamente imposible delimitar los alcances, la estructura y la intencionalidad de la actividad que queremos proponer. Entonces, lo primero que ustedes deben revisar en esos microcurrículos, teniendo en cuenta pues, las particularidades de su programa y demás, es las unidades o son las unidades temáticas. Si quieres, baja un poquito, Paula. Hay. Son las unidades temáticas que están definidas para el programa o para el curso, perdón. En este caso tenemos 4, es un curso de auditoría forense y pues están organizadas de la manera que ustedes ven en pantalla. Luego de revisar esas temáticas macro que son determinantes para el diseño del curso, miraremos los subtemas que orientan y profundizan en cada una de las estructuras temáticas que están definidas en la primera columna. Entonces, esto es imprescindible para que ustedes sepan hacia dónde quieren apuntar su actividad, qué quieren desarrollar y qué temática en específico quieren profundizar. Igualmente, baja otro poquito, por favor. Luego miraremos los resultados de aprendizaje del curso, que son el derrotero que nos va a guiar en cuanto al proceso de aprendizaje que queremos alcanzar o queremos desarrollar en el estudiante o en los estudiantes. Entonces, esto es imprescindible para saber qué tipo de actividades podemos formular, con qué nivel y exactamente qué esperamos que ellos desarrollen en cada una de las actividades o tareas que vamos a formular.
También tenemos que revisar los aprendizajes específicos que profundizan en cada uno de los racks del curso y que también son indispensables para el diseño de actividades y para la definición de productos educativos. Y las intencionalidades didácticas definen o determinan a qué aspecto del proceso de aprendizaje o de la ruta de aprendizaje le apunta ese aprendizaje que está delimitado en la columna que ustedes ven ahí. Entonces, luego de que se tenga esta información ya clara, que ustedes revisen detenidamente el microcurrículo, el contenido que se explica ahí, las temáticas, los aprendizajes o los RAC, es importante que ahora ustedes determinen hacia qué temática van a apuntar la actividad y qué esperan alcanzar puntualmente con ese ejercicio. De esta manera, pues ustedes podrán delimitar el producto que van a elaborar los estudiantes y pues van a poder definir las instrucciones que tendrán que consolidar. Entonces es imprescindible que tengan presente la temática hacia el que le apunta la actividad y también la metodología de la actividad, si es individual, si es colaborativa. Y por último, una tercera vertiente, una tercera variable que es indispensable es determinar el nivel cognitivo al que le apunta la actividad. Si la actividad es teórica, busca un desarrollo conceptual, si procura que el estudiante desarrolle un proyecto, si procura que el estudiante analice un caso, aborde un reto, resuelva una problemática. Esto es imprescindible para que ustedes orienten cada una de las instrucciones que van a incluir en las actividades y para que los estudiantes realmente pues, les entreguen el producto que ustedes esperan y no se desvíen de la ruta de aprendizaje. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde vamos a exponer o vamos a mirar la estructura de la actividad, los elementos que tienen y pues cómo debería quedar en cada una de las partes. Entonces, si quieres por ese que tienes ahí, actividad 5, esta actividad pertenece al curso, se diseñó para el curso de auditoría forense, que era el microcurrículo que estábamos mirando. Esta actividad se desarrolla en el proceso de autoría tradicional que los profesores desarrollan con el acompañamiento. Sin embargo, pues la estructura que está planteada ahí es la que ustedes pueden utilizar y a la que pueden apelar para plantear cada una de las actividades en sus cursos. Estas actividades están estructuradas en una serie de partes que orientan el desarrollo del aprendizaje del estudiante y que permiten pues consolidar un producto final con unas características académicas y científicas determinadas. Entonces, antes de comenzar a revisar la estructura, les quiero comentar una cosa. Es probable que en muchos de sus cursos, en muchas de sus aulas, ustedes vean o hayan tenido contacto con el modelo praxeológico que guía el desarrollo de la institución. Este modelo pues se basaba en ciertas partes o secciones al momento de plantear actividades, como el ver, el juzgar, el actuar, la evolución creativa, y pues procuraba el desarrollo de un producto y la construcción de un conocimiento de una manera reflexiva y crítica. Sin embargo, a partir de este año, las actividades que se están montando en los cursos ya no tienen esta estructura y por ende lo que ustedes ven en pantalla pues no tiene esas secciones. Sin embargo, es importante que entiendan que lo que se buscaba con el modelo praxeológico todavía continúa y está inmerso en las actividades a pesar de que las secciones tengan una denominación diferente. Lo importante es que se den cuenta de que la actividad que vamos a revisar tiene una estructura lógica, secuencial y que procura siempre el desarrollo de un producto y también la reflexión crítica por parte de los estudiantes. Las secciones que ahora tienen las actividades son un poco más sencillas de comprender tanto para actores internos como externos de la universidad y que quizás no estén tan familiarizados con el modelo praxeológico y también facilita muchísimo el diseño de actividades por parte de ustedes, tanto en el banco como en este caso en cursos no estandarizados. Entonces vamos a revisar una actividad que se planteó bajo la metodología de análisis de caso. Como yo les comentaba, antes de comenzar a estructurar la actividad, les recomiendo muchísimo que definan la metodología que orienta la propuesta o lo que ustedes quieren plantear. Entonces, si es una actividad que procura una metodología activa, es importante que ustedes definan si es un análisis de caso, un análisis de problema, un reto, un proyecto. Si es una actividad conceptual en la que ustedes quieren que aborden algunos elementos muy puntuales los estudiantes, pueden plantear una infografía, un mapa mental, un mapa conceptual, un documento, un texto analítico, bueno, lo que ustedes consideren pertinente. Pero lo importante siempre es que tengan definido desde el principio qué es lo que ustedes quieren alcanzar con los estudiantes.
Si ustedes quieren que el estudiante analice un contexto, analice una problemática, pues las metodologías activas son la mejor ruta para desarrollar y alcanzar ese propósito. Si ustedes quieren que simplemente analicen algunos conceptos muy puntuales o que desarrollen cierto tipo de contenidos a partir de lecturas que se suministran, pues quizás es mejor otro tipo de productos en los que pueda incluir el estudiante información y ya la pueda exponer posteriormente. Entonces, ya definido en nuestro caso que la metodología que vamos a utilizar es en un análisis de contexto, entonces ya podemos empezar a estructurar el ejercicio. Si quieres, por favor, Paula, colócale un poquito de zoom. La primera parte de la actividad es la descripción y es la que le permite a los estudiantes conocer de primera mano y de entrada lo que tendrá que hacer. Entonces, en este caso decimos que la actividad es individual, entonces el estudiante no tendrá que organizar grupos y que en este caso va a analizar un contexto empresarial en el que serán implementados el SARLAB y el SAGRILAB. Entonces, aquí les decimos de entrada qué es lo que tiene que hacer a grandes rasgos y la metodología que tendrá la actividad, en este caso será individual. Luego es importante que ustedes definan el objetivo de aprendizaje de la actividad. En este caso es explicar cómo estos sistemas previenen y controlan la ocurrencia de delitos económicos y financieros en la empresa que ellos seleccionaron para el ejercicio. Entonces tengan presente siempre determinar el objetivo a partir de la taxonomía de Bloom. Ustedes elijan y les sugiero que elijan el verbo que consideren más apropiado, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento que quieren desarrollar en los estudiantes. Entonces es una actividad un poco más conceptual, no sería tanto explicar, sino podría ser reconocer o identificar. Si es una actividad en la que se desarrolla un proyecto, podría ser más plantear, proponer. Eso es muy importante para que el estudiante de entrada sepa qué se espera de él en la actividad y para que luego no hayan sorpresas en el momento de la evaluación del ejercicio. Luego se va a determinar o se va a definir cuál va a ser el rol que ustedes van a cumplir en el transcurso de la actividad. En este caso, el tutor va a proporcionar material de consulta, orientar el análisis del entorno empresarial que el estudiante elija y, por supuesto, que evaluará la evidencia de aprendizaje a partir de una rúbrica. Entonces, es importante que ustedes acá definan el rol del tutor para que el estudiante sepa qué se le entregará, qué se le suministrará y pues para que se entienda que es una actividad que está acompañada. Aquí no solamente pues, se puede colocar material de consulta, si ustedes de pronto quieren suministrar el caso y no que ellos lo elijan, pues ahí quedaría también que el tutor proporcionará el caso de analizar o bueno, los otros elementos que ustedes consideren pertinentes. Luego de esto llega la sección donde se le explica o se le delimita al estudiante lo que debe consultar para el desarrollo del ejercicio. Entonces, en este caso, tenemos una serie de lecturas que son circulares, son documentos que son de consulta abierta y que pues el estudiante puede acceder a ellos a través de un link público. En este caso, es importante que ustedes tengan en cuenta que pueden sugerir material de consulta audiovisual o también solamente contenido escrito. Lo importante es que el material que ustedes propongan sea académico, que esté alineado con la temática de la actividad, que no infrinja los derechos de autor y que realmente aporte al proceso de construcción de conocimiento del estudiante. ¿Listo? Aquí pueden sugerirse libros, artículos científicos, videos de plataformas institucionales, en fin. ¿Qué no se puede proponer aquí? Documentos que sean de fácil edición como wikis, un blog que fácilmente pueda alterarse sin ninguna supervisión, o un documento que infrinja los derechos de autor, como la publicación de libros escaneados en varias plataformas. Eso es muy importante porque garantiza que los materiales a que se le brinda a los estudiantes cumpla también con algunas directrices que avalan la publicación y la edición de recursos educativos. Para que ustedes definan los materiales que van a colocar aquí en esta sección, se pueden apoyar mucho en el microcurrículo para que ahí pues extraigan las lecturas que podrán utilizar o los recursos que podrán utilizar y pues los vinculen directamente en este apartado. Yo les sugiero que siempre incluyan como mínimo 2 lecturas o 2 recursos para que el estudiante tenga a su disposición 2 perspectivas diferentes. Es decir, si abordan una problemática, en este caso de cómo se implementa el SARLAF y el SAGRILAB, pues que ellos entiendan cómo esto se implementa o cómo se lleva a la práctica desde 2 perspectivas diferentes, para que no solamente tengan una visión, sino pues que tengan varias posibilidades de análisis.
Luego aparece una indicación en la que se le presenta al estudiante una invitación para que revise otros recursos diferentes a estos y pues que consulte en otras fuentes material adicional que le permita alimentar su proceso de consulta. Luego tenemos la siguiente sección que se denomina ¿qué debo hacer? Y quizás es la más importante tanto para ustedes como para el profesor, como para los estudiantes, perdón. ¿Por qué razón? Porque aquí se determina y se delimita puntualmente lo que los estudiantes tendrán que plasmar en la evidencia de aprendizaje que subirán directamente en el aula virtual. Entonces, en este caso, tenemos que después de revisar los recursos bibliográficos, el estudiante tendrá que seleccionar una entidad económica que haya implementado recientemente en los dos sistemas que orientan la actividad y que posterior a ello pues desarrolle los puntos que vamos a leer ahorita en un momento. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el párrafo introductorio de la sección ven la indicación de la selección de la empresa o el contexto empresarial porque es una actividad previa al desarrollo de la evidencia de aprendizaje. Aquí es muy importante que ustedes entiendan o diferencien lo que el estudiante debe hacer antes de desarrollar lo que ustedes le piden que entregue, el informe, el documento, la presentación, lo que sea, y lo que deberá incluir en ese producto o en ese entregable. Esto les va a permitir delimitar puntualmente esa secuencia o esa ruta de aprendizaje y además no incluir elementos en la evaluación que luego pues no son estrictamente objetivos. Entonces, la selección de la empresa es una actividad previa al desarrollo del entregable, que en este caso es un documento. El estudiante debe elegir el contexto empresarial antes de sentarse a escribir. Ya con esa selección y con esa indagación del contexto, luego de que haya indagado sobre las acciones que adelantó la empresa para implementar los sistemas de administración de riesgos, ahora sí puede sentarse y elaborar el documento con lo que queremos que vaya en ese entregable. Entonces, en el primer punto queremos que el estudiante describa los procedimientos que gestionó la empresa para implementar el SARLAF y el SAGRILAF. Luego queremos que analice las contribuciones de los sistemas al bienestar económico y financiero de la organización. Luego queremos que explique los resultados que ha obtenido esa compañía y los problemas que se ha evitado con la implementación de esos dos sistemas. Y por último, queremos que reflexione sobre el papel que desempeña la unidad de información y análisis financiero en la investigación de delitos económicos. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las 4 instrucciones está hilada entre sí y tiene una intencionalidad. Los verbos son muy importantes porque la intencionalidad y lo que orienta la acción del estudiante. No es lo mismo decir analizar que explicar, que exponer, que identificar. Entonces, el verbo es imprescindible para que en el entregable del estudiante ustedes vean realmente lo que esperan que ellos hagan. El último punto que vemos ahí invita a la reflexión. ¿Por qué razón? Recordemos que en las actividades con el modelo praxeológico teníamos la devolución creativa que invitaba precisamente a una reflexión final o un proceso de retroalimentación. Esto es valiosísimo en la construcción del conocimiento y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por ende se retomó aquí en este nuevo modelo a pesar de que ya no tengamos la sección de devolución creativa o metacognición. Por ende, la sugerencia es que siempre incluyan en el último punto del entregable, a modo de conclusión, una reflexión que invite al estudiante a identificar o a pensar de qué manera lo que desarrolló en el entregable impacta su vida profesional, su vida personal, su proceso de formación y pues también de qué manera esto contribuye al desarrollo o lo ayudó a desarrollar el producto que entrega directamente en el aula virtual. Entonces siempre el último punto invita a una reflexión a modo de conclusión y es crucial para cerrar esa secuencia de aprendizaje que estamos planteando a modo disciplinar. Luego vamos a la sección que se denomina cómo debo hacerlo y entregarlo. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa. Si se dieron cuenta, en la parte anterior solamente incluimos indicaciones o instrucciones que estaban ligados al campo disciplinar y que estaban ligados estrictamente a la temática de la actividad. Entonces, en ese punto, en el anterior, ustedes van a indicar solamente los aspectos disciplinares. Los aspectos de forma van en esa sección que estamos viendo en la pantalla de Paula. Aquí tenemos, desarrolla la actividad en un documento Word, damos las características del documento, la extensión que debe tener el documento si ustedes lo quieren limitar o si no, pues lo dejamos abierto. Les decimos que organiza esa información de manera clara y articulada, esto es imprescindible en cualquier documento, que escriba textos precisos y coherentes para que ustedes lo puedan entender, que use correctamente las reglas gramaticales y que aplique las normas APEN, citas y referencias en caso de que se requiera,
y pues la indicación de entrega de que cargue el documento en el espacio destinado para esta acción, según los tiempos definidos por ustedes. Entonces, estas indicaciones de cómo debo hacerlo y entregarlo son las que están ligadas a la forma del entregable. Si es una presentación, pues la cantidad de slides que debe tener esa presentación, si ustedes quieren que incluyan gráficos, imágenes, videos, si es un video lo que ustedes le están pidiendo al estudiante, pues ahí deberán indicar que desarrollen una narrativa clara y coherente, que tenga una estructura lógica, si quieren algunos elementos en cuanto a procesos gráficos también lo pueden incluir, pero es muy importante que en esta sección solamente incluyan cuestiones de forma y en la anterior cuestiones de contenido de fondo. Esto les va a permitir diferenciar exactamente cómo se desarrolla un producto y pues va a permitir que no se generen conflictos al momento de construir el instrumento de evaluación. Entonces, en este punto tendríamos como tal ya la estructura de nuestra actividad. Como ustedes ven, cada una de las secciones, aunque tienen unas particularidades, están ligadas entre sí, buscan desarrollar un proceso de aprendizaje coherente y pues le apuntan una temática y un proceso de aprendizaje que es lógico. ¿Qué nos faltaría en este punto? El instrumento de evaluación. Entonces, porfa, Paula, si quieres, abre el documento que se llama rúbrica. Ese. El instrumento de evaluación es el que cierra por completo todo este proceso de construcción de la actividad y es el que facilita la evaluación del ejercicio por parte de ustedes. Además, también pues es la herramienta que el estudiante puede consultar para saber exactamente qué se espera de él y qué tendría que hacer para llegar a cada uno de los niveles en los que espera ubicarse. Esa rúbrica sería un poquito diferente a las que se manejaban previamente por el modelo praxeológico, pero pues la intencionalidad sigue siendo la misma. Tenemos al inicio pues la titulación de la actividad, luego tenemos el resultado de aprendizaje del curso, que es al que le apunta explícitamente ese ejercicio y el aprendizaje específico. Por ende, o como ustedes ven acá, es imprescindible que el microcurrículo siempre sea el punto de partida. Si ustedes no contemplen lo que aparece en el microcurrículo, pues no van a poder diligenciar esto y se van a perder. Entonces, siempre el microcurrículo es el punto para que ustedes, el punto de partida para que ustedes construyan su actividad, delimiten lo que quiere por parte del estudiante y pues ya desarrollen cada una de las instrucciones. Luego ya van cada uno de los criterios que ustedes van a contemplar para elaborar o para desarrollar el proceso evaluativo. Si quieres, baja un poquito. Y vamos a tener uno por uno lo que ustedes le van a evaluar al estudiante. Entonces, estos criterios de evaluación, ¿de dónde salen? Si ustedes se recuerdan, en la actividad que vimos, aparecían 4 puntos en la sección de qué debo hacer. Esos 4 puntos especificaban pues, lo que el estudiante debe plasmar en el entregable que le pedimos, que en este caso era un documento o un informe. Esos 4 puntos son los que ustedes van a incluir o van a evaluar en esta rúbrica. Entonces, es imprescindible que partan de ahí. ¿Por qué razón? Porque si ustedes empiezan a elaborar la rúbrica sin tener en cuenta eso, van a evaluar cosas que no pidieron o van a dejar por fuera cosas que sí pidieron y que son importantes. Entonces, siempre partan de lo que ustedes definieron en el qué debo hacer. Aquí vamos a utilizar el mismo verbo que limitamos en la sección de qué debo hacer para cada una de las indicaciones y vamos a empezar a construir los criterios. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, construimos un criterio para cada indicación, es decir, tenemos 4 en total. Para empezar a gradar hay que utilizar adjetivos en el caso de las actividades que tienen un horizonte cualitativo. En las actividades que son un poco más cuantitativas, pues esto no aplicaría tanto y quizás el instrumento más idóneo sería una lista de chequeo, pero pues vamos, para el caso de nuestro ejemplo, es muy cualitativo y aplica perfecto el uso de adjetivos o calificativos en cada uno de los criterios o en cada uno de los niveles. Entonces, en el caso del nivel alto, tenemos que el estudiante debe escribir clara y detalladamente esos procesos que le pedimos que analizara en la empresa que seleccionó. En el caso de un nivel moderado, que sería el que conocíamos antes como bueno, el estudiante escribe pero con escasos vacíos y de forma general, ya no es tan detallado ni tan claro. En el caso del nivel bajo, que antes lo conocíamos como aceptable, aquí escribe pero de manera somera y en parte confusa, ya no es detallado y deja algunos elementos que son indispensables. Y en el caso del nivel muy bajo, no escribe lo que hacemos o no realiza ese punto específicamente, lo omitió por alguna razón. Y en el caso del 0, pues no entrega absolutamente nada. Recordemos que de izquierda a derecha sería 5, 4, 3, 2, 1 y ahí pues tendríamos todo ese proceso, ¿listo?
Luego iríamos con el segundo criterio, donde vamos a evaluar el análisis de las contribuciones de los sistemas de administración de riesgos al bienestar económico de la compañía que ellos seleccionaron. Igual utilizamos calificativos adjetivos para agradar cada uno de los niveles hasta llegar al punto final, que es la no entrega del documento. Y así hasta llegar al último criterio de nuestra rúbrica. Si quieres, baja otro poquito. Aquí tenemos la evaluación de la explicación y baja otro poquito. Y luego tenemos ya la evaluación de la reflexión final. Es importante que ustedes siempre evalúen la reflexión final que, que le solicitaron a los estudiantes, puesto que es el cierre de la actividad, como les comenté. Entonces, en este caso evaluamos esos 4 puntos y son los que nos permiten determinar si el estudiante realmente logró lo que pedimos. Si ustedes ven en el ejemplo, no solicitamos acá la evaluación de ningún otro elemento fuera de lo que pedimos y no incluimos cosas que no terminamos evaluando. Entonces es imprescindible y es importante que siempre lo revisen. Entonces en este punto, cuando ya tengan la rúbrica, es el momento de revisar todo por completo para verificar que se haya quedado bien, de una forma coherente y que todos los elementos especificados en el que debo hacer hayan sido contemplados en la rúbrica. Además, también es importante que ustedes revisen si la secuencia de instrucciones que incluyeron en el que debo hacer cumple con el objetivo de aprendizaje que planteamos al inicio. Recordemos que ahí planteamos que el objetivo es que el estudiante explique cómo esos sistemas se implementaron en la organización que ellos seleccionaron y pues sus impactos. Y por lo que nos dimos cuenta aquí en cada uno de los 4 puntos, pues logramos ese propósito. Eso es importante porque muchas veces se plantean actividades en las que pues, se tiene un objetivo muy ambicioso y luego al ver el desarrollo, pues esto no se cumple. Siempre revisen que el objetivo que ustedes plantearon sea alcanzable a partir de la secuencia de instrucciones que definieron en el que debo hacer y que retomaron, por supuesto, en la rúbrica. En el caso de una actividad que no esté tan ligada a una metodología activa, como una infografía, un mapa conceptual, un mapa mental y demás, y que pues no se requiera como tal el análisis de un contexto o otro tipo de elementos, la estructura se mantiene, pero pues aquí no implementaríamos tanto un nivel de aprendizaje tan robusto. En la rúbrica podrían incluir obviamente lo que tenemos en el que debo hacer. Si ustedes quieren que expliquen un proceso histórico, que expliquen un procedimiento muy puntual en algún área del conocimiento y que detallen esos procesos y que lo plasmen en una infografía, eso lo van a incluir en la rúbrica y también sería recomendable que incluyeran cuestiones de forma en el instrumento de evaluación, es decir, que la información se haya jerarquizado apropiadamente, que tenga una estructura lógica, que los recursos visuales realmente aporten a la explicación del contenido y que pues todo se pueda consultar sin ningún inconveniente. Eso para las actividades que no son tan robustas. Por eso les comentaba que es imprescindible que desde el principio delimiten el nivel de la actividad que ustedes van a construir. Y pues eso sería en cuanto al diseño de las actividades, siguiendo esa estructura que les mostramos junto con Paula, garantizamos que los estudiantes comprendan a cabalidad lo que esperamos de ellos, que se alcancen los objetivos de aprendizaje del curso, que la propuesta de valor que se evidencia en el microcurrículo realmente se alcance y que ustedes como profesores puedan evaluar una secuencia de aprendizaje que realmente le aporta a la construcción del conocimiento. Bueno, creo que eso es todo. Entonces, muchas gracias a Paula y a Cristian por la capacitación y un feliz resto de día para todos.